Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a revelar uno de esos secretos del inglés que, una vez que lo entiendes, todo hace clic. Les prometo que es mucho más fácil de lo que parece. Así que, bueno, vamos a ello. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿cierto? La que nos ha confundido a todos alguna vez. En una frase afirmativa, el verbo lleva una S, pero cuando negamos, ¡puf!, desaparece. ¿Es magia? ¿Una regla súper complicada? Pues no, para nada. Es algo mucho más simple y hoy vamos a resolver este pequeño acertijo. Hablemos de este famoso misterio de la S que se esfuma. Si alguna vez les ha dado dolor de cabeza, tranquilos, es súper normal. Lo bueno es que detrás de todo esto hay una explicación increíblemente sencilla. Y aquí es donde cambiamos el chip. La idea no es matarse memorizando listas de reglas. No, la verdadera clave es entender quién es el que manda en la oración. Hay un protagonista, como un jefe, que se encarga de todo el trabajo pesado. Y ese jefe es el verbo auxiliar. Piensen en do y does como los verdaderos héroes de la película. Su trabajo es llevarse toda la carga gramatical, la negación, la persona, esa famosa S, para que el verbo principal, el de la acción, pueda quedarse tranquilo en su forma más simple. A ver, veamos esto en acción. Empecemos con las frases negativas, que es donde nuestro jefe, el auxiliar, realmente se luce y nos muestra cómo funciona todo. Y miren, la fórmula es súper simple, siempre igual. Primero, el sujeto. Segundo, el auxiliar en negativo, que va a ser don't o doesn't. Y lo más importante, el paso 3. El verbo principal siempre, pero siempre se queda en su forma base. Sencillo. Y esta es la regla de oro. La frase que hay que grabarse. Si en la oración aparece un auxiliar como do o does, el verbo principal no se toca. Se queda en su forma original sin cambios. Miremos este ejemplo que es súper claro. En afirmativo decimos she likes, pero al negar aparece doesn't. ¿Ven esa S al final de does? Ahí está. El auxiliar ya la agarró, así que like ya no la necesita. El jefe hizo su trabajo. Bueno, ¿y qué pasa con las preguntas? Pues la lógica es exactamente la misma. El auxiliar, nuestro jefe de la frase, vuelve a tomar el control para organizarlo todo. Otra vez, una estructura súper predecible. Para preguntar, arrancamos con el auxiliar do o does. Luego viene el sujeto. ¿Y después qué creen? Claro, el verbo principal, otra vez en su forma más simple. Fíjense en este ejemplo. En afirmativo es he plays. Para preguntar, ponemos does al principio. Y como does ya se llevó la S, el verbo play se relaja y vuelve a ser simplemente play. ¿Se dan cuenta del patrón? Es la misma lógica todo el tiempo. O sea, para que quede súper claro, si vemos que en la frase anda un do o un does, ya sea negando o preguntando, el verbo principal se relaja, no tiene que hacer ningún trabajo extra. Ok, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a lo práctico, a esos detallitos para dominar esto de una vez por todas y no volver a cometer los errores típicos. Aquí están los errores más comunes. Por ejemplo, does she likes es incorrecto porque la S está dos veces, en does y en likes, y no hace falta. Recuerden, el jefe, o sea, does, ya tiene la S. El verbo principal ya no la necesita. Aquí va un resumen súper práctico, como un acordeón mental. Usamos doesn't para he, she o it, que son los que llevan la S en afirmativo. Para todos los demás usamos don't. El punto clave es que el auxiliar ya tiene toda la información. Y un tip para sonar más natural, arranquen las preguntas directamente con do you o does he. Muy bien, llegó el momento de la verdad. Ya tenemos la clave, el secreto del jefe de la frase. Ahora, vamos a poner esto a prueba con un par de desafíos bien rápidos. A ver, primer desafío. Tenemos la frase she likes chocolate. ¿Cómo la pasamos a negativa y a pregunta? Pensemos un segundo. Exacto. Para negar, usamos doesn't y el verbo like vuelve a su forma base. Y para preguntar, empezamos con does, luego el sujeto y de nuevo el verbo en su forma base. ¡Perfecto! Vamos con el último. La frase ahora es they work on Sundays. Ojo, aquí el verbo no lleva S. ¿Cómo la negamos y cómo preguntamos? Muy bien. Como el sujeto es they, el auxiliar que le toca es do. Entonces, la negación es they don't work. Y la pregunta es ¿do they work? La lógica funciona como un reloj, ¿ven? Entonces, al final, el gran secreto es este. No se trata de memorizar un montón de reglas, sino de entender una sola idea. El auxiliar es el que manda, el que hace el trabajo pesado. Y cuando entendemos eso, todo lo demás simplemente encaja. Y con esta herramienta, con esta idea tan clara, se abren un montón de puertas.
Así que la pregunta final es, ahora que ya le encontraron el truco al jefe de la frase, ¿qué otras cosas se animan a empezar a construir en inglés?